¿Son cuántos en esta tutoría? Yo tengo en mi listado, tengo 15 matriculados. ¿Son esos 15 los de esta tutoría del día de hoy? Pues, profe, faltan como 2 o 3 compañeros que estudian conmigo en las otras 2 materias que vimos hoy. Profe, yo ya le escribí ahí que la compañera Catalina está en clase todavía y que se demora un poquito en conectarse hasta que no acabe la otra clase. De acuerdo. ¿Ellos están viendo clase de qué horas a qué horas? Profe, pues, por ejemplo, los de administración de empresas, vemos clase hasta las 6, ya están empezando a unirse. Sí. Bueno. Profe, en el grupo de WhatsApp solamente hay 10. Solamente hay 10, listo. Señor. Ahora cuando confirmemos asistencia vamos a validar entonces cuántos están, porque si la idea es que estemos todos y no estemos como en todos los, que no estemos como dispersos, porque la idea es que toda la información la vamos a manejar entonces a través del WhatsApp y pues la idea es que toda la información llegue prácticamente allí. Sí, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conmigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, sí, la idea es, por aquí entonces me están escribiendo que, bueno, para unir entonces a Wilson también dentro de este grupo de WhatsApp. Y esperemos que los demás se vayan entonces conectando a esta tutoría. Ustedes ya vieron las primeras materias de su primer semestre, ¿cierto? Profe, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, José. Listo. Entonces, ustedes estas primeras materias la vieron con apoyo de TICS y con este componente virtual básicamente. Es válido aclarar de que creo que para este segundo ciclo, y en especial entonces esta tutoría, la vamos a desarrollar en alternancia. Eso quiere decir que si somos alrededor de 15, estaríamos yendo entonces la mitad a la clase, me imagino que del próximo sábado, y la otra mitad la veríamos virtual. Y a la siguiente clase cambiaríamos entonces. Entonces, la idea es de que ahora confirmemos el componente de lo de alternancia y podamos definir entonces cómo lo vamos a desarrollar y cómo vamos entonces a hacer todo este componente de asistencia y podamos darle continuidad entonces a todo este desarrollo de esta tutoría. Ya todos se encuentran entonces matriculados en la plataforma Moodle y básicamente pues allí está todo el material que vamos a desarrollar. Voy entonces a compartir la pantalla para que miremos cómo está distribuida. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno. Entonces, este componente, básicamente, lo vamos a desarrollar y estamos entonces en la tutoría de informática. Digamos que a este componente de informática lo vamos a abordar como desde 3 puntos de vista y en los cuales vamos a desarrollar entonces unos objetivos específicos y vamos a mirar
primero, pues el objetivo general es implementar el uso de las TICs, tecnologías de la información, en el desarrollo de las actividades a través de una metodología teórico-práctica, logrando que el entorno de aprendizaje se convierta en un ambiente tecnológico informático y que proporcione a los estudiantes información y a la vez permita la construcción del conocimiento. Hemos visto que desde marzo hacia adelante, con el cambio de toda esta parte de lo de la pandemia y que efectivamente nos ha golpeado de una u otra forma nuestro diario vivir, nuestra forma de trabajar y todos los elementos que ha acompañado todo este cambio metodológico, pues nos ha obligado a irnos a un componente de virtualidad, el cual de cierta forma nos ha obligado a cambiar, como diría uno, el chip. Ese chip que uno cambia es básicamente la forma de poder mirar, laborar, estudiar y llevar a cabo cada una de las actividades que hoy tenemos. Entonces, con este cambio metodológico en el componente, por ejemplo, laboral, pues digamos que adaptarse a cada uno de estos elementos no ha sido fácil. Además, porque trasladar la oficina hacia la casa, pues de cierta forma tampoco es fácil adaptarse, porque hay algunos procesos que efectivamente no se acomodan a este tipo de virtualidad. Hay otros elementos que sí se han podido acomodar y que han permitido que se puedan desarrollar muchas actividades desde la casa, pero eso conlleva a una cantidad de riesgos que hay que evaluar y ese componente de riesgos que hay que evaluar básicamente va encaminado a, bueno, esto nos cogió de sorpresa y nunca tuvimos en cuenta que efectivamente este cambio nos iba a llevar a tener que trasladarnos hacia la casa con nuestros trabajos. Pero esos riesgos que de una u otra forma ninguna compañía pudo evaluar en su momento, pues esos cambios lo que hicieron básicamente fue trasladar la seguridad que yo tenía en mi compañía, trasladarla hacia mi casa. Pero efectivamente, cuando yo traslado ese tipo de seguridad que tengo dentro de mi empresa y me voy hacia mi casa, los dos ambientes son totalmente diferentes. Cuando hablamos de que son totalmente diferentes, estamos diciendo de que yo ya salgo de un entorno seguro, en el cual yo salía por una red segura, con una consola de antivirus segura, con un firewall completamente ajustado a todos los riesgos que hoy exige y que cada vez nos aborda más el Internet. Y eso nos obligó entonces a que cuando me traslado hacia mi casa, tengo una cantidad de riesgos demasiado grandes. Y cuando hablo de demasiado grandes es que estoy desprovisto de mucha protección, porque ya no tengo el firewall de mi compañía, no tengo la consola de antivirus de mi compañía, no tengo un servidor de navegación. Es decir, me expongo a una cantidad de eventos en los cuales, pues básicamente voy a estar permeado por una cantidad de riesgos que pueden afectar el entorno, tanto de mi equipo, de mi hogar y de mi compañía. Entonces, por eso la idea es que hay que tener una parte cultural bastante clara, sobre todo por el componente que hoy tenemos. Entonces, muchas compañías no tenían a disponibilidad todos los equipos de cómputo que efectivamente necesitaban para trasladar todas las personas a que se fueran a trabajar al hogar. Entonces, muchos se fueron con el equipo personal, otros pudieron trasladarse con su equipo de la oficina. Entonces, esos riesgos son los que en muchas partes no se evaluaron y a los cuales pues conllevaron un sinnúmero de actividades riesgosas que en algunos componentes se pudo haber materializado ese riesgo o pudo haber sido que no se haya materializado. ¿A qué obedece eso? Pues que abrimos un espectro muy grande a un sinnúmero de ataques cibernéticos, de los cuales a hoy todavía estamos allí inmersos en todo este componente. Dentro de los objetivos específicos, pues básicamente está el utilizar herramientas
que ofrece Internet para el uso de la comunicación sincrónica y asincrónica, búsqueda avanzada en la web, manejo de información en la nube y aplicaciones en línea para realización de trabajos colaborativos y la elaboración de informes. Entonces, hoy muchas compañías ya están en la nube. Esa nube a hoy, digamos que nos ofrece una seguridad, pero esa nube, cuando se contrata, esa nube puede ser pública o puede ser privada. ¿A qué obedece que sea pública o privada? Pues digamos, en algunas ocasiones es el costo, donde quede almacenada, y hoy muchas empresas ya están en la nube, porque es una de las características que de cierta forma les da una garantía de protección. Entonces, tener un Office 365 almacenado entonces en un servidor que me dé todas las garantías de seguridad, pues para las empresas hoy es mucho más resistente a los ataques cibernéticos. Y cuando muchas empresas ya tienen en su nube aplicativos administrativos, como toda la parte de contabilidad, nómina, inventarios, etcétera, en una nube, pues digamos que tienen su software administrativo almacenado en un componente que le brinda una seguridad acorde a los riesgos que hoy se mueven. Administrar de forma eficiente herramientas básicas como lo son el procesador de texto y una hoja electrónica, entre otros. Estamos dando inicio entonces hoy 3 de octubre del año 2020 y finalizaríamos por allá el 21 de noviembre del año 2020, si efectivamente todo se va dentro de la normalidad. Tenemos entonces unos lineamientos y dentro de eso, pues digamos que tenemos unas competencias que trataremos de desarrollar. El saber, los estudiantes de informática aprenderán a generar y establecer la administración de la información con el uso de herramientas informáticas que les sirvan de apoyo. Saber hacer, utilizar esas herramientas de tecnología para la ejecución de informes y consultas en la administración de la información. Y saber ser son estudiantes reflexivos, cambiantes ante un nuevo esquema de oportunidades y requerimientos que hoy tienen las empresas, estando a la vanguardia de poder verificar los riesgos en los componentes tecnológicos, que era lo que hoy estábamos diciendo. Tenemos entonces el componente de las evaluaciones. Tenemos un primer parcial que equivale a un 25%, que es en la semana número 5. Tengamos presente esas fechas, por favor, que es necesario que las vamos definiendo de una vez. Digamos que para ese primer parcial, esa fecha de ese primer evaluación, vamos a desarrollar una actividad que ahorita vamos a mirar en qué fecha y qué tipo de actividad es para que nos quede claro. De igual forma, esta tutoría queda grabada y queda almacenada dentro de el canal de YouTube de la universidad para que la volvamos a repetir, la volvamos a mirar y volvamos a mirar que efectivamente se esté acorde a los lineamientos que hemos establecido acá. Hay un segundo parcial que es un 25%, que es en la semana número 7. También entonces una sustentación de un trabajo, lo haremos el 14 de noviembre. Está toda la nota de seguimiento, que es un 30%. Entonces, básicamente, esa nota del 30% corresponde, pues la vamos a calificar en la semana número 8, pero efectivamente corresponde al desarrollo de todas las actividades que hemos hecho. Entonces, son consultas externas, talleres prácticos, ejercicios en tablero o trabajos de investigación. Vamos a desarrollar el 21 de noviembre, que sería el final, y el final sería un 20%, que sería en la semana número 8, que es una sustentación de un trabajo final que vamos a desarrollar en Excel y que deberá estar culminado para esa fecha, para que cada uno haga su respectiva sustentación el 21 de noviembre. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. No, señor. Bueno. Entonces, aquí estoy yo. Conozca a su tutor. Mi nombre entonces es Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática. Soy auditor ISO 27001. También he sido auditor en ISO 9001 de la parte de calidad. Mi correo electrónico es arteaga@fonec.org y mi número de celular es 313-603-0887.
Vamos a tener entonces unos espacios de comunicación internos. Esos espacios de comunicación básicamente los vamos a tener a través de la plataforma Moodle, que pueden ser foros de consulta o chat programados. Tenemos el grupo de WhatsApp que ya entonces la coordinadora del grupo nos ha creado. Tenemos todo el componente de correo electrónico y todo el componente de teléfono. Es indispensable que estos espacios de comunicación los utilicemos, que sea un espacio efectivamente para estar más en contacto, para que podamos poder dilucidar muchas cosas que de pronto tengamos dudas. Profe, es que la fecha que teníamos para esta actividad veo que está corrida, no es, usted la colocó como no era, acordamos otra cosa diferente, mire el video, mire la fecha, etcétera. Pero la idea es que estas herramientas o estos espacios de comunicación nos acerquen un poco más a todo este componente. Bueno, entonces, ¿qué les cuento? Además de esta parte de mi carrera. Entonces, con la universidad ya llevo hace alrededor de el 2007, creo que iniciamos con la universidad. 2017, 18, 19, 20, ya llevamos como un trayecto recorrido de más de 12 años con la universidad, orientando muchas actividades en mi especialidad como ingeniero de sistemas. Entonces participo en desarrollo de tutorías en la parte de ingeniería de sistemas. Ahí he orientado entonces varias materias. También en la parte de administración de negocios, en administración, en contaduría pública, todo el componente de tecnología y también entonces en todas las actividades de especialización de revisoría fiscal. Allí he orientado una materia que se llama control de informática y pues hoy nos aborda aquí básicamente esta parte de informática dentro de todos sus componentes tecnológicos. En semana entonces yo me desarrollo como auditor de sistemas en Ingenio Risaralda. Ingenio Risaralda, productor de azúcar, no de panela. Somos entonces también fabricantes de azúcar en sus diferentes especialidades, azúcar refinado, azúcar moscabado, azúcar crudo, que es un azúcar de exportación, y también algún componente de azúcar para pulverizado, que es el que se utiliza para las reposterías. También fabricamos entonces abonos compostados, generamos energía eléctrica, somos cogeneradores de energía y también fabricamos o tenemos entonces a la venta energía eléctrica que la comercializamos a través de EPM. A ellos les vendemos entonces una cantidad de energía excedente. Estamos en la capacidad de generar 20 megas de energía, de las cuales creo que vamos a subir a una producción de 25 megas y de esas 20, 25 nos consumimos alrededor de 10 megas. Es mucha energía, pero efectivamente la planta es una planta bastante grande y obedece a que pues, es mucho consumo de energía para todos los elementos que especialmente están allí para fabricar cada uno de los componentes que tenemos. Entonces, esta es mi presentación. Se agradecería entonces que cada uno hiciera su presentación con sus expectativas, quiénes son, dónde trabajan, etcétera. Entonces, los escucho. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Wilson Andrés López. Trabajo como asistente de facturación en la Clínica de Oncólogos del Occidente. Soy estudiante de primer semestre de Administración de Empresas y actualmente, pues, entré a estudiar esta carrera por motivos de poder seguir avanzando en mi trabajo con los ascensos por tipo de empleo que estoy realizando.
Muy bien, Wilson, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mónica. Soy diseñadora de modas y diseñadora gráfica. Tengo una empresa de diseño. Entré a estudiar esta carrera porque quiero que que mi empresa crezca y soy estudiante del primer semestre de administración. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Muy buenas noches, profe y compañeros nuevamente. Profe, mi nombre es José Manuel García. eh, Tengo 47 años. Pues como lo he comentado a todos los tutores, para mí esto es una gran oportunidad en la vida, poder seguir estudiando a pesar de mi edad. Eh, Soy conductor de transporte público tipo taxi en Pereira, pero vivo en el municipio de Santa Rosa. Y mi expectativa es, pues, a pesar de mi edad, quiero seguir de pronto avanzando para poder tener de pronto, digamos así, una prácticamente una mejor calidad de vida. Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Listo, pues me presento. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sebastián Laverde, tengo 17 años. Actualmente, pues, no trabajo. Tengo un técnico en administración financiera con el SENA. Y pues nada. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los compañeros nuevamente. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Oscar Fabián Marín. Actualmente laboro como auxiliar de inventarios en una fábrica de muebles en Dos Quebradas. Estoy en primer semestre de administración de empresas. Y pues nada, mi expectativa referente a este módulo pues es digamos, expandir más mis conocimientos y poderlos aplicar en mi vida cotidiana y en mi vida laboral. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Sepúlveda. Yo homologué aquí en la universidad. La verdad no sé en qué semestre quedé. Y yo trabajo para Bodytech. Soy del área comercial. Eh, pues en sí de eso. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Manuel Eduardo Arango, tengo 25 años, estoy en primer semestre de Administración de Empresas y la expectativa de la materia es pues, poder ampliar mucho más los conocimientos informáticos que podemos tener al momento. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Valentina Gudelo, tengo 24 años, actualmente trabajo como asesora de servicio en una entidad financiera. Estoy en segundo semestre de contaduría pública y ya. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Manuel Fernando Arenas. Vivo y trabajo aquí en Santa Rosa de Cable en Superinter, soy operador logístico, tengo 31 años y pues con muchas ganas de reforzar los conocimientos en las herramientas de la información, sobre todo en la parte de Excel. Y bueno, muchas expectativas. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Catalina Rosales, tengo 19 años, soy egresada del SENA con título en Comercio Internacional, entonces pues entré a la universidad homologando en la carrera de Administración de Negocios Internacionales.
Em, pues actualmente no estoy laborando en alguna empresa o compañía, pero pues estoy totalmente dedicada pues al estudio de la carrera. Y pues nada, con muchas expectativas en pues aprender más en el tema de las TICs y pues aplicarlos en el día a día y pues si en un futuro, en algún trabajo. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Buenas noches, compañeros de jornada y el tutor. Mi nombre es Carlos Mario Sánchez, soy tecnólogo en sistemas de gestión ambiental, tengo 25 años y actualmente laboro en una fundación de reciclaje, ¿cierto? Pues precisamente en lo que estudié, pues lo estoy practicando. Pues obviamente mis expectativas en cuanto pues al curso es enriquecer pues mis conocimientos en el tema del TICS y obviamente adquirir nuevas habilidades, más que todo en la administración de la información, ¿cierto? Como se va a ver acá en el futuro. Y pues en el tema, y pues decidí estudiar administración de empresas porque pues en el cargo que estoy laboralmente necesito más que todo tecnificar mis labores. Entonces, por eso decidí pues estudiar administración de empresas para profesionalizarme y obviamente pues es un sueño que pues que tengo ya pues pactado, entonces, y lo voy a lograr. Entonces es por eso que decidí estudiar esta carrera. Muy bien, Carlos Mario, muchas gracias. ¿Alguien más o ya están todos? Bueno, entonces, permítame en un momento. Bueno, entonces, dándole continuidad a lo que hemos dialogado y como lo hemos visto, entonces voy a volver a compartir mi pantalla para que entonces en la plataforma tenemos un foro de presentación y digamos que allí pues cada uno vamos a hacer la presentación. El objetivo de ese foro es básicamente que realicemos una breve presentación personal, de manera que nos vamos como conociendo un poco más. Las expectativas de este foro es que buscamos acercarnos entre sí, creando relaciones empáticas entre todos e identificando cuáles son las características comunes que nos deben de ayudar a desarrollar el trabajo colaborativo. Las instrucciones, pues básicamente es que realicemos una presentación breve. Sería recomendable iniciar con aspectos como nuestros nombres, programa de formación, así mismo como contar de la empresa si laboramos o no y qué cargo desempeñamos allí. O sea, todo lo que básicamente estuvimos viendo allí, lo vamos a registrar allí. Tenemos entonces un foro general de consultas, que básicamente la idea es que allí vamos a dejar reflejado como las dudas que de pronto ustedes tengan al respecto de este tipo de materia. La idea es que antes de colocar de pronto algún tema dentro del foro, pues es aconsejable de pronto mirar hacia atrás si hay algún componente dentro de esto que ya hayan preguntado algunos y poder solucionar como la duda que tengamos allí. En la plataforma tenemos unos recursos de aprendizaje, como es el módulo, está la concertación de los compromisos académicos, hay un plan de aula y tenemos toda la parte de la dirección de ODIN para estudiantes. Permítame en un momento. Un momento, por favor.
Bueno, es que estaba buscando por aquí un tema interesante con respecto. Estábamos hablando de todo el componente ahora de lo que es toda la parte de transformación digital. Y dentro de todo este componente de la transformación digital que vamos a tocar ahora, hay un componente que nos interesa conocer y que de pronto ahorita lo vamos a mirar. Bueno, entonces, está el módulo de informática, que básicamente, digamos, está aquí, que es el que tengo proyectado en estos momentos. Y pues básicamente entonces este módulo está enfocado entonces con un componente de unos conceptos generales de Internet y cuáles son las herramientas. Todo el componente de manejo de TICs, gestión de información en la nube. Está todo el componente de procesador de palabras como lo es Word. Está todo el componente de hoja de cálculo como lo es Excel. Y digamos que con esto estaríamos casi finalizando todo el componente de lo que sería este componente de informática. Entonces, tenemos este propósito general del módulo que ya lo habíamos visto, el objetivo general, los específicos y pues específicamente aquí hay unos componentes que se tienen con respecto a toda la parte de lo que se va a manejar dentro de esta parte de esta asignatura. Les traía por aquí, o les traigo a colación algo con respecto a... En la transformación digital que hoy tenemos, básicamente, digamos que nos hemos volcado a un componente de información en Internet que nos ha llevado cada vez más a establecer más contactos con el mundo externo y eso nos ha obligado básicamente a que seamos un poquito más cuidadosos con respecto a que todas las vulnerabilidades que hoy se tienen con respecto a la navegación en la nube, hacia todo el componente de lo que hay en Internet, etcétera, pues nos ha obligado a que tengamos que irnos convirtiendo como un poquito intuitivos con respecto a estos componentes. Esa intuición, pues básicamente me permite que yo tenga que ir como a la vanguardia de todo lo que básicamente está sucediendo en el Internet. Ese elemento que sucede en Internet nos lleva a tener presente, por ejemplo, en muchos casos, algunos elementos como lo es toda la parte de los virus, de todos los ataques y de todo lo que hoy estamos siendo abordados. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, ataques de ransomware y ese tipo de ataques de ransomware a hoy, básicamente, casi muchas empresas han sido vulneradas con este componente. No sé si todos conocen qué es un ransomware. No, profe, yo no. Bueno, entonces resulta que ese ransomware, vamos a mirarlo aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, básicamente, digamos que es un secuestro de información, lo que hace el ransomware. Y restringe el acceso a la información. Ese restringir el acceso, pues básicamente obedece a que ese secuestro o por ese secuestro piden un dinero. Y ese dinero, pues básicamente, digamos, lo que hacen es solicitar bien sea bitcoins, que es con lo que básicamente están retomando con este componente. Y ese ransomware, hay unas variantes, sobre todo esta Sodinokibi, que es
un componente cada vez más agresivo, ¿sí? Y salió básicamente en el 2019. Ese componente de este tipo de ataques, básicamente, dice que en abril del 2019 analizó este tipo nuevo de ransomware denominado Sodinokibi, y es muy evasivo y toma muchas medidas para evitar su detección por los antivirus y otros medios. Como esto es una especie de virus, que es lo que me empieza a impactar, este se volvió un poco más intuitivo y es capaz en algunas ocasiones de saltar todo ese componente. Entonces, hay muchos antivirus que no son capaces de detectarlo. Y básicamente lo que hace es que se está convirtiendo en una variante que cada vez es más, digamos, es un poco más agresiva, pero básicamente es capaz de explotar todas las vulnerabilidades, sobre todo, por ejemplo, en Oracle, para obtener acceso a una máquina objetivo. Y una vez está dentro, el malware intenta implementarse con derechos legales de usuario elevados para poder acceder a todos los archivos, así como los recursos del sistema sin restricciones. Todos sabemos que Oracle es una compañía que básicamente es el dueño de bases de datos. Y esto ha, digamos, elevado a que muchas compañías manejen Oracle. Y Oracle, digamos que es el corazón o el almacenamiento de los datos, donde está todo el componente administrativo de las compañías, entonces donde está toda su contabilidad, toda su tesorería, etcétera. Y básicamente este software como tal, ransomware, lo que hace es capaz de permear esta parte de Oracle y obtener unos permisos sin necesidad de que nadie se los dé. Entonces me dice que intenta mantenerse alejado de la contaminación de los sistemas informáticos de Rumania, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, y utiliza todo el componente para poder encriptar datos individuales, y se utiliza para encriptar secretos de sesión y también de datos que envían del servidor de control. Los datos individuales básicamente son utilizados por la seguridad. Entonces, digamos que este tipo de ransomware es el que comúnmente uno se puede encontrar en toda la parte de nube, cuando uno tiene su correo electrónico, cuando uno tiene o comparte información en Internet o cuando lo almacena en Internet. Por eso es muy aconsejable en muchas ocasiones estar muy pendiente para poder establecer básicamente cómo puedo, digamos, abordar todo este componente. Entonces, con la transformación digital que se nos vino encima y que básicamente la pandemia lo que nos obligó fue ir un poco más allá a lo que realmente hoy tenemos, pues nos obligó a que tenemos que estar un poco más a la vanguardia en seguridad y sobre todo en riesgos cibernéticos. Porque cada que navego por Internet, cada que estoy en Internet, tengo que verificar y validar que realmente no vaya a ser vulnerado dentro de mi información. Y no tanto, digamos, dentro de la de uno, pero sí la de nuestra compañía, que es la parte más crítica dentro de todo eso. Las compañías hoy manejan unas políticas de seguridad informática que lo que le permiten a cada uno de los usuarios es generarle unas recomendaciones. Vea, mucho cuidado, no descargue software. Cuando el banco le envíe un correo, recuerde que nunca le pide contraseñas, nunca le pide esto, lo otro, etcétera. Pero resulta que en muchas ocasiones puede ser de que efectivamente usted esté en modo avión y a todo le dé yes, 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 y pues ahí terminó vulnerando toda su información. Entonces, por eso el llamado es especial cuidado. No solamente con todo el componente de correos electrónicos, internet, etcétera. Hay un componente muy delicado que básicamente tenemos a diario, casi 7/24, que es el celular. El celular es uno de los componentes que hoy tenemos más cerca y que cada vez utilizamos más y que cada vez tiene más herramientas y que cada vez tiene más cantidad de cosas, pero efectivamente hay que utilizarlo con mucha responsabilidad, y esta responsabilidad incluye en el manejo de toda la información que yo básicamente tengo allí, además porque es que es una información muy confidencial, es una información propia mía,
que básicamente en muchas ocasiones puedo ser vulnerado o no puedo ser vulnerado. Entonces, este componente del módulo de informática, la idea es que lo vamos desarrollando y pues vamos a ir generando unos tips, básicamente con unos tips con recomendaciones que debemos tener y cómo lo debemos de realizar. Hay un documento que se llama Concertación del Compromiso Académico, que esa concertación del compromiso académico, pues básicamente es este documento en el cual plasmamos en la plataforma las fechas para las tutorías. Sí es claro lo siguiente. Para cada trabajo de investigación que coloquemos dentro de la plataforma, ese trabajo debe de estar desarrollado al menos con una portada. Esa portada debe incluir entonces los nombres de ustedes, debe tener entonces también todo el componente del tutor y esa portada, bueno, con la fecha debe estar el documento presentado con normas APA, debe tener entonces la portada del desarrollo del tema y una bibliografía donde básicamente usted lo consultó. Esta es la concertación de todo este componente. También entonces, como usted puede ver aquí, ya por aquí tenemos entonces algún componente ya de taller y básicamente estos talleres, pues digamos que yo tengo aquí un taller de Windows y aquí dice subir taller de Windows. Este taller de Windows está básicamente para vencerse el 9 de octubre. Quiere decir que en la próxima clase el tiempo estipulado para colocar este taller es hasta el 9 de octubre a las 23:55. Déjeme, yo lo corrijo ahora. La idea es que lo dejemos hasta medianoche para que usted lo pueda subir hasta esa fecha. Es de aclarar de que toda actividad que sea para subir a nuestra plataforma, por cada media hora de retraso que usted tenga para subir esta actividad a la plataforma, vamos a descontar entonces 0.5. Entonces, la idea es que seamos cumplidos con cada una de las actividades que básicamente tenemos allí y que las podamos entregar en el tiempo estipulado. Si tiene algún inconveniente, si tiene algo que de pronto le impidió poder entregar esa actividad a tiempo y usted vio que no pudo, pues recuerde que por aquí tenemos unos canales de comunicación. Está la plataforma, está el grupo de WhatsApp, está el correo electrónico, está el teléfono. Profe, vea, se me presentó un problema, no pude, el internet me falló, cayó un platillo volador en el patio de la casa y me dañó el internet. Me secuestraron la información con un ransomware de Sadonikini que usted dijo y efectivamente me tocó pagar entonces con tapitas, etcétera, y por eso pues básicamente no pude entregar la actividad. Pero dígame si usted me da plazo, si usted me permite subir esa actividad. Esos compromisos son de ustedes y de parte mía también, pero es claro de que ese compromiso de entregar la actividad como tal es 100% suya. Y si la idea es que estemos acorde con cada uno de esos componentes que debemos de entregar allí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Profe, mi persona, José Manuel García. Cuénteme. Bueno, mi pregunta es, lo que pasa es que yo para todo este cuento de la tecnología y todo esto, pues me atropella kilómetros, inclusive pues con las 3 materias que ya pasamos, los profesores sí me tuvieron mucha paciencia en ese sentido. La verdad, pues quiero aprender y quiero hacerlo, pero pues sí me siento un poco pues alejado de la realidad sobre todo este cuento de sistema, todo este cuento. Soy muy, ¿qué le puedo decir yo? Muy torpe. Bueno, la idea aquí, José Manuel, es que todos nos vamos a dar la mano. O sea, cuando uno decide entrar a profesionalizarse, es porque uno ya se fijó una meta. Y esa meta que uno se fija, pues la idea es cumplirla, ¿sí o no? Estamos aquí en un proceso de formación y educación con el fin de que todos nos colaboremos. Y claro, cuente con mi apoyo dentro del desarrollo de todas estas actividades. Aquí vamos a colocar muchas actividades. Se lo digo por experiencia y a todos,
porque efectivamente a veces empieza uno a colocar actividades y entonces muchas veces uno como estudiante siempre piensa, venga, ¿será que este señor cree que es que nosotros que no trabajamos? Pues yo no manejo el taxi, ¿será que es que el hombre cree que yo no hago tal cosa, etcétera? Pero sí la idea es fijarnos metas y poderlas cumplir. Lógico, hay cosas muy complejas y lo que usted dice, yo creería de que la edad no nos debe fijar como ese componente crítico de que no pueda ir un poco más allá. Antes al contrario, yo creería de que a mayor edad uno debería de darse como esa gran oportunidad. Yo les digo que por experiencia, cuando yo entré a hacer mi especialización, yo también participaba como tutor y también estaba como estudiante. Y esos dos roles, jugarlos usted al mismo tiempo, no es fácil, porque entonces yo salía de unas tutorías en semana y el fin de semana me iba como estudiante. Y a veces cambiar ese chip no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es que usted venir como tutor y después cambiar como estudiante, uno dice, venga, ¿qué es este cuento? No, esto no es. Y me dio muy duro poder cambiar ese chip y a lo último entendí de que, venga, esto es algo que efectivamente uno se da esa gran oportunidad. Y yo creería que uno es muy bendecido cuando uno está en esta forma de poderse capacitar y de poder dar, digamos, un paso mucho más adelante al respecto de todo lo que básicamente hoy tenemos. Y se los digo porque cuando uno inicia la formación básicamente en guardería, pues a los que les tocó, ¿sí? Guardería. A hoy entonces estos muchachos, estos niños los colocan desde muy temprana edad. Después va usted a una parte técnica, va a la parte de primaria, va a una parte técnica o bachillerato. Y luego sigue a una parte profesional. Después de esta parte profesional, usted ya define si efectivamente usted continúa con una especialización o si usted hace una maestría. Cualquiera de las dos las puede realizar sin ningún complique. Luego de esta parte de profesionalización, en el cual usted ya decidió después qué era lo que iba a hacer, si era especialización o maestría, ya viene entonces todo el componente del doctorado. Y luego sigue, ¿qué? ¿Cuál es la última escala que yo tengo ahí en formación? El PhD o el postdoctorado. Entonces, mire todo el componente que yo básicamente tengo. ¿Dónde efectivamente me costó más? Aquí. Porque es que aquí a usted lo mandaban con la lonchera, la mejor. ¿Sí? Usted iba con lonchera, los bobo gomers, bien peinadito, el mejor maletín, zapatos con olor a vainilla o a chocolate, el pantalón impecable, la camisa pero espectacular, la lonchera iba más dotada, iba súper especial. Aquí todavía había unos elementos que básicamente llevaba, pero por aquí sí efectivamente usted cuando ya llegaba a este componente, ya usted no iba tan ducho en esto, ya no iba ni tan peinado, ya no iba tan bien organizadito. Y aquí en la parte profesional, pues se vuelve más crítico, porque es que resulta que en muchas ocasiones aquí en esta parte profesional me toca a mí mismo sacar de mi bolsillo para poder realizar todo este componente que es el pago. Entonces este pago se vuelve delicado porque efectivamente ya es de mi bolsillo el que sale. Entonces ya a mí sí me duele. Si pierdo una materia es muy complicado. Y si me dejo atrasar es más delicado. Y si no me gradúo, pues mucho más complejo. Entonces la carrera a hoy, básicamente uno siempre busca como profesiones que sean acorde a lo que realmente a uno le gusta.
porque eso es lo que efectivamente le va a marcar su razón de ser y su meta que se va a establecer. Pero uno siempre busca entonces las 3 Bs, las universidades buenas, bonitas y baratas. Efectivamente, que esa universidad sea la mejor, que sea de máxima calidad, pero que el semestre sea lo más barato. Y efectivamente, cuando yo me voy a esos 3 Bs, pues básicamente a veces me llevo muchas sorpresas, porque yo siempre quisiera estudiar como en los Andes, en la Nacional, ¿sí? En la ICESI, pero cuando voy y consulto entonces cuánto vale un semestre en los Andes, pues de esto, yo voy y miro, bueno, sí, un semestre puede estar entre de 7 a 10 millones de pesos. Entonces uno dice, venga, no, muy complejo. Más, pues que me toca ir a, básicamente, a otra ciudad. Entonces puede ser Bogotá. ¿Y cuánto vale la manutención en Bogotá? Es costosita. Entonces si colocamos 10 millones de pesos por semestre, son 10 semestres, estamos hablando de 100 millones de pesos. Muy complicado. Entonces digo, no, venga, vámonos para otro lado. Entonces cuando me voy para una universidad pública y efectivamente voy y miro cuánto fue mi puntaje del IFES y ese puntaje no me alcanza ni siquiera para el nivel más mínimo del CISBEN, crítico, porque no alcanzo a pasar dentro de eso. Entonces tengo que irme a una parte de una universidad privada y ahí empiezo a buscar más o menos que se acomoda como mi bolsillo. En todo el componente de las universidades, hay universidades muy buenas, universidades también requete buenas. Yo creería que todas las universidades son buenas. Hay un componente que es, creería yo que el 50% lo coloca uno como estudiante y el otro 50% se lo coloca casi la universidad. Ahí entonces, digamos, está nivelado cómo es ese componente que efectivamente yo debería colocar. Hay un compromiso muy grande de parte mía como estudiante para poder entrar a decirle a la universidad, venga, sí, yo necesito esto, pero yo también quiero que esta universidad me colabore con esto, me dé calidad en esto, me permita visualizar estos elementos de una forma diferente y acordes a lo que realmente a hoy nos está pidiendo la sociedad y todo el componente que hoy tenemos. Entonces, cuando hablamos del componente de especialización, decía, estamos hablando de un componente que efectivamente yo tengo que decidir para dónde voy a pegar. Entonces, si termino una parte de administración, bueno, en esa administración, ¿hacia qué me voy a perfilar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer entonces una especialización en finanzas. Voy a hacer entonces una especialización en otro tipo de componente que me ayude a perfilar mi carrera como administrador, o efectivamente decido hacer una maestría. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues digamos que a hoy mucho componente empresarial y universitario a hoy están solicitando maestría. Cuando hablamos de una especialización estamos hablando entonces de un componente que puede estar alrededor entre 10 millones o 15 millones de pesos. Básicamente son 2 semestres. Tiene que presentar usted un trabajo de grado. Bueno, en la parte profesional también debe presentar un trabajo de grado. Y en la maestría, pues hay maestrías de 20 o 30 millones de pesos en muchos componentes virtuales. Y cuando hablamos del doctorado, estamos hablando entonces que un doctorado puede estar alrededor de 50 o 100 millones de pesos y el postdoctorado, pues mucho más de 100 millones de pesos. Se asume que aquí en Colombia estos dos componentes que voy a pintar aquí de color anaranjado, claro, son los que empiezan a nutrir de aquí hacia atrás todo el componente de educación, porque es que partiendo de que cuando yo hago una maestría, aquí en la maestría yo hago un componente de investigación. Y ese componente de investigación obedece que yo debo de participar en una parte investigativa. Yo debo de tener entonces unos elementos matriculados en Colciencias como elementos de investigación y me obligan a que cuando yo haga una maestría tenga que tener entonces una parte práctica y si hago un doctorado tengo que hacer una parte práctica de un semestre en otro país. Entonces me obliga a que yo deba de tener en estos dos últimos componentes, pues básicamente una connotación muy general de todo el entorno que básicamente usted a hoy
ya se ha formado desde todos estos elementos que usted ha visto hasta acá. Entonces, la meta nuestra, básicamente, creería es llegar acá. A hoy muchas compañías le ofrecen entonces a cada uno de los que se vinculan la posibilidad de tener un plan de carrera y cómo ir creciendo dentro de la compañía y que eso le permita ir un poco más a la vanguardia de lo que realmente usted está haciendo. Por eso cuando uno decide hacer una parte profesional, una especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, pues digamos que esto lo realiza uno, es con lo que a uno le fascina, con lo que a uno quiere, pero en muchas ocasiones uno también se enfoca a, venga, ¿qué estudio? ¿Qué es lo mejor? ¿Para dónde va este cuento? ¿Qué es lo que yo debería entonces de cierta forma estar estudiando que me dé como un componente mucho más claro? Hace algunos tiempos entonces veíamos que, por ejemplo, era estudiar derecho, pero resulta que a hoy todo el componente de inteligencia artificial ha obligado a que básicamente se transformen muchos elementos a otros niveles. Hoy la tecnología ha hecho de que básicamente se trasladen hacia otras partes, digamos, diferenciales. Hay muchas carreras que hacia el futuro pretenden entonces desaparecer porque el componente tecnológico, digamos, los ha abordado de tal forma de que pues, los ha desplazado a hoy el componente de tecnología que tienen las compañías y que están logrando establecerse, digamos que ha hecho de que usted entienda que efectivamente hay que hacer un cambio. Y este cambio obedece a que pues debo cambiar mi chip. Hoy muchas empresas están llevando automatización, muchos componentes. Entonces, empresas, por ejemplo, como el sector transporte, en Europa, se asume que al 2030 todos los vehículos deberán de ser autónomos, pero los vehículos de carga pesada. Esto obedece a que básicamente existirá un desplazamiento de todo el componente de mano de obra, digamos, de los conductores que efectivamente se van a desplazar a costas de un componente de tecnología que básicamente está haciendo cambiar todo este componente. Pero es que resulta que para poder llegar a ese nivel de tecnificación y de tecnología, tenemos que tener unos componentes adicionales de comunicación. Entonces, redes 5G que han sido tan discutidas y que han sido tan politizadas, etcétera, pues digamos que es un componente que de una u otra forma habrá que abordar y habrá que irnos hacia ese elemento, porque es que hoy el nivel de conectividad crece cada vez más. Entonces, usted ve que hoy tenemos todos los wearables, todos los dispositivos que básicamente nos conectan con todo el componente de tecnología. Entonces, por ejemplo, tenemos los relojes que miden de todo, tenemos las manillas, tenemos entonces unos componentes de Bluetooth y una cantidad de dispositivos en nuestras casas que ya cada vez tienen más tecnología y que esa tecnología ha hecho de que evolucionemos un poquito más allá. Entonces hay software que le mide a usted básicamente cómo es, por ejemplo, el ejercicio que usted hizo, cuánto recorrió, cuántas pulsaciones tiene en el corazón, cómo está la parte del oxígeno en su sangre, cómo está su nivel de azúcar, etcétera. O sea, hay una cantidad de elementos en salud que a hoy se están cada vez yendo a todo este componente. Todo el componente de drones que también han evolucionado demasiado, ha hecho de que entonces todas las compañías se vayan un poco más allá con base a todos estos elementos que hoy tenemos. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, entonces también tenemos el plan de aula y básicamente pues digamos que hoy estamos haciendo el primer tema que básicamente entonces es definir cuáles son las reglas de cómo vamos a utilizar y manejar todos los elementos para el desarrollo de esta tutoría, cómo lo vamos a ejecutar y a qué es lo que nos vamos a comprometer cada uno de nosotros. Básicamente entonces vamos a ver algunos temitas ahorita.
en la tutoría 2 vamos a ver el uso del Internet, la usabilidad de la nube y una parte de trabajo colaborativo. Teniendo en cuenta que nube, todos conocemos cuál es el concepto de la nube. Es como una memoria, profe, una memoria gigante, con capacidad de pronto de gigas, dependiendo pues, con Drive, bueno. Correcto. Entonces, esa nube, digamos que es un almacenamiento muy grande, pero esa nube a hoy la está desarrollando o la administra básicamente empresas de tecnología que están muy enmarcadas en un componente muy claro de tecnología. Entonces, por ejemplo, tenemos nube como Amazon Web Service, que es un servidor de Amazon que ofrece este tipo de almacenamientos, pero además de ofrecer este tipo de almacenamiento, también ofrecen una cantidad de elementos seguros que le garantizan que pues, su información de cierta forma no va a ser vulnerada, se asumiría, porque manejan todos los componentes entonces de tecnología que le dan claridad y confiabilidad y seguridad a toda esa información. Está también entonces Triara, que es el, digamos, el data center o el almacenamiento de datos que maneja Claro, que es un componente bastante tecnológico y, digamos, a la vanguardia de lo que hoy se tiene. Está todo el componente de Google, está todo el componente de Microsoft, etcétera, que digamos uno diría, bueno, estos son los magos de este cuento y conocen cuáles son las vulnerabilidades. Pero hoy, de cierta forma, hay unos ataques bastante críticos dentro de todo esto que a veces vulneran nuestra información y que es lo que básicamente traemos como para tener presente y tener en cuenta. Vamos a empezar a hablar entonces por allá de un profesor de texto, que allí básicamente sí vamos a tratar de sacarle un poquito de jugo en más o menos 2 o 3 tutorías y ya vamos a explicar qué metodología vamos a utilizar para eso. Vamos a ver las hojas electrónicas y pues básicamente dentro de esas hojas electrónicas sí vamos a arrancar digamos desde lo mínimo, pero nos vamos a ir viendo hasta un poco más adelante con respecto a las hojas electrónicas. Y para eso, pues básicamente digamos que vamos a desarrollar un ejemplo que es como si fuera un inventario. Y ese inventario que vamos a manejar, básicamente, lo vamos a estar moviendo con entradas. Y esas entradas lo que me hacen básicamente es sumar. Cuando yo tengo entradas, es decir, que yo hago compras, básicamente lo que hacen es que me suman al inventario. Pero cuando efectivamente yo tengo unas salidas, que esas salidas, digamos, pueden ser por ventas o pueden ser por consumos, pues básicamente lo que hacen es restar en mi inventario. Ese digamos que sería como el ejercicio. La idea es que ese inventario se administre y que sea, digamos, de cierta forma automático. Es decir, que cuando yo hago una compra, pues eso me alimente las entradas y me sume a mi inventario. Y cuando hago unas salidas, pues que también lo haga de cierta forma, que cuando yo haga una factura de venta, me genere las salidas y que me reste mi inventario. Teniendo aquí en cuenta algo, digamos un nivel elemental básicamente es de que yo debo de tener una valoración de las cantidades. Esa valoración de las cantidades obedecen a que cuando yo valoro, digamos que yo tenía 3 lápices y los tenía a 100 pesos. Pero resulta que yo volví y compré un lápiz, compré 5 lápices, pero los compré a 500 porque el dólar se trepó. ¿Sí? Digamos que este es el valor unitario, esta es la cantidad y este es el elemento. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo hago yo para valorar después? Efectivamente, estos lápices cómo deben de quedar dentro de mi inventario. Es decir, cuando yo vaya a vender, ¿cuál es el valor unitario que efectivamente yo deberé tener de esos lápices? Yo no puedo seguir teniendo 3 que valieron a 100 y 5 que me valieron a 500. Yo tengo que optar entonces porque esto sea un promedio. Ese promedio básicamente sería entonces en poder coger estos elementos que yo tengo aquí y saber que básicamente tengo entonces 8 cantidades y que efectivamente esas 8 cantidades en su valor total básicamente están dados por
tener este valor total, que son 2.800 pesos, que valen estas 8 cantidades que yo tengo aquí. Quiere decir que mi valor unitario de mis cantidades, de las 8 cantidades, el valor unitario que yo voy a tener es a 350, no es ni a 100 ni a 500. Entonces digamos que este esquema es el que en últimas debería yo tener para poder alimentar mi inventario. Entonces, es claro que al final con mi hoja de cálculo yo debería tener entradas para poder sumarlas, que esas entradas las veo reflejadas como una factura de compra y que las ventas las veo reflejadas como una factura de ventas que me tienen que alimentar unas salidas. Entonces me tienen que disminuir mi inventario o me tienen que sumar el inventario si es alguna compra que yo tenga dentro de todo lo que tengo en mi componente. La idea es entonces que si le dediquemos un poquito más de tiempo al componente de Excel, igual vamos a tener algunos elementos dentro de toda la parte de Internet que las vamos a ir abordando dentro de todo lo que tenemos allí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Ninguna, profe. Bueno, entonces, el mundo de hoy nos ha llevado a un componente de tecnología que cada vez nos está abordando más. Entonces, tenemos todo el componente, por ejemplo, de celulares. Ese componente de celulares, si nos devolvemos hacia los años antes del 2000, teníamos celulares de, en esa época no había ni gama alta ni gama baja. Teníamos unos celulares de un tamaño muy grande y muy costosos. Estamos hablando de celulares de 1,5 millones, que eran básicamente como un celular, pero con una, como un celular, no, como un teléfono normal, con una base muy grande que era una pila, muy costosos. Y fuimos abordando toda la evolución de teléfonos grandes y nos fuimos volviendo a teléfonos pequeños. Entonces, eso nos llevó a que el tamaño del celular fuese cambiando, es decir, que ya fuera más pequeño. Y efectivamente volvimos nuevamente al lado contrario. Ya volvimos de teléfonos pequeños y nos fuimos a teléfonos cada vez más grandes. Entonces hablamos que hoy tenemos teléfonos de 6.5 pulgadas y creería yo que vamos a llegar a un estándar de, no sé, 7 y 8 pulgadas en tamaño del celular. Esa evolución ha obedecido ¿a qué? 1, a procesador, 2, al almacenamiento y 3, a la calidad de fotos medidas en megapíxeles básicamente. Entonces, es claro de que a hoy usted carga su celular en su bolsillo para los hombres o en su cartera las mujeres y o en la cintura que se lo colocan muchas veces y efectivamente este cambio se ha hecho notar porque a hoy, para yo poder tener más calidad de imagen en los celulares, tengo que tener más procesamiento, pero también tengo que tener más capacidad de almacenamiento. Entonces usted hoy ve celulares que efectivamente no cumplen su cabalidad como celular, sino como una super cámara. Entonces estamos hablando de teléfonos que básicamente tienen unas cámaras de 40, 50, hasta 100 megapíxeles. Y eso ha obedecido a que crezca más el tamaño de los archivos. Cuando crece más el tamaño de los archivos por las fotografías, entonces usted un celular de 32 megas o de 32 gigas ya no le va a soportar, inclusive el de 64 se empieza ya a quedar corto. Y a hoy tenemos entonces celulares de 128, 256, 512 o 1 giga, porque eso es lo que nos ha obligado a este cuento. Además, porque los procesadores entonces también han evolucionado demasiado. Entonces ya tiene un octa-core de 8 núcleos en su celular y empiezan a existir procesadores básicamente de 4, de 6, de 8 gigas de procesamiento, de megas de procesamiento. Entre más megas de procesamiento, pues mucho más es costoso el celular. Entonces, si usted tiene un celular que tiene 8 núcleos con 8 procesadores, 8 megas de memoria en procesamiento, más un almacenamiento de 256, digamos que usted estaría hablando a hoy. Bueno, y un celular con 3 cámaras, con una parte frontal y otra trasera y con 50 megapíxeles o 70 megapíxeles en calidad, con enfoque
y ajustes de movimiento, estaríamos hablando de un celular alrededor de, no sé, 3, 4 o 5 millones de pesos, que básicamente se están volviendo relativamente costosos. Pero efectivamente, ¿quién es el que ha hecho como todo ese tipo de transformación y quién ha obligado a todo ese componente? Pues digamos que hemos sido nosotros, nada más porque hoy así se ven entonces celulares de baja, alta o media gama. Y lastimosamente, en el sector de baja y media gama, pues se han vuelto de consumo. Un celular entonces está disponible para funcionar X cantidad de tiempo, pero cuando usted se lleva a una gama alta, digamos que ese tiempo ya va un poco más hacia adelante, entonces usted puede tener un celular 3, 4 años, pero resulta que es que la calidad y el almacenamiento se va quedando atrás. Además, porque las apps que hoy tenemos en los celulares también obedecen a que utilicen más procesamiento y hay algunas que necesitarán cada vez más control. Adicional a eso, todo el componente de apps que le incluimos a los celulares, pues obedece a que se asume que yo ya las he analizado y sé cuáles tengo dentro de mi celular. Pero en muchas ocasiones administramos y dejamos instalados una cantidad de cosas que efectivamente no sabemos hasta qué punto nos van a servir. Todo el componente de redes sociales a hoy, que cada vez sigue siendo más permeado por los falsificadores o básicamente los suplantadores, pues obedece a que tener la cuenta de Facebook, pues digamos que adolecería uno de que efectivamente soy yo el que tengo mi cuenta, pero en muchas ocasiones esas cuentas son suplantadas, robadas o a veces con esas cuentas hacen ilícitos que efectivamente terminan vulnerando todo mi componente de información. Entonces, además, porque digamos que hay una gran diferencia entre celular que hoy tenemos y que utilizamos con una tableta y con un computador. Lastimosamente, y me imagino que habrán celulares y apps que nos van a permitir evidenciar que efectivamente pueda yo mirar en mi celular quiénes están conectados dentro de mi celular, porque es que hoy eso no nos permite realizar y no nos permite verificar ese componente. Mientras que en los computadores yo sí puedo efectivamente visualizar ese componente. Entonces, hay aplicativos que se instalan dentro de los celulares y efectivamente yo no me doy cuenta porque no puedo ver qué aplicativos son los que están corriendo dentro de mi celular. Hay algunas apps que le permiten hacer eso, pero hay otras apps que se mimetizan y se guardan dentro de su celular de tal forma de que usted, pues, no, a lo último no puede, digamos, mirar si efectivamente está sucediendo eso en su computador o no. Vamos a mirar un video aquí con respecto a la parte de almacenamiento en la nube, para que de pronto tengamos algún componente claro dentro de esto. La cantidad de información que generamos y almacenamos crece de manera exponencial. Nuestro dinero, nuestros secretos, nuestras vidas serán digitales y más vulnerables que nunca. Si calculamos la cantidad de información que tenemos por persona, hablaríamos de unos 8 gigas. Bien, si esa tendencia se mantiene durante otra década, por ejemplo hasta el año 2020, cada uno de nosotros tendremos unos 130 terabytes de información por persona. 130 terabytes por persona. Más información que la biblioteca del Congreso por persona. ¿Cómo mantendremos esa información a salvo? Eran Feigenbaum es el director de seguridad de Google. Cree que el futuro de la protección de datos está en la computación en nube, una nueva tecnología llamada así por su naturaleza nebulosa. La computación en nube es un concepto que consiste en coger los mismos datos, servicios y aplicaciones que hoy en día tenemos en nuestro ordenador o en nuestro servidor y trasladarlos a una nube. Pero esta nube no está en el cielo, es una red mundial de servidores y cada uno de ellos contiene fragmentos de nuestra información. Solo cuando entramos en el sistema todas las piezas se juntan. Podemos acceder a esa información en cualquier momento y desde cualquier lugar. A medida que generemos nueva información, documentos, imágenes, vídeos, lo que sea, todo se almacenará en la nube. De pronto cualquier ordenador puede convertirse en nuestro ordenador. Lo único que necesitamos es un punto de acceso. Este cambio será toda una revolución. Nube
Trasladar los datos a la nube es muy similar a lo de la banca. El cambio que se produjo hace unos 200 años, cuando se pasó de guardar el dinero bajo el colchón, de modo que podías llegar a casa y verlo a diario, pensando que así estaba seguro, a meterlo en un banco donde no lo podías ver. Con los datos pasa lo mismo. Pasan de tu disco duro, de tu ordenador personal, que consideras seguro, a estar en una nube. Fragmentar la información y guardarla en diferentes servidores es en sí una forma de protegerse contra los hackers y el robo de identidad. El trabajo del hacker será más complicado. Tendrían que poner en peligro sistemas múltiples y saber exactamente dónde buscar. Y protegernos de los ciberataques pasará a ser una cosa del pasado. Ahora los usuarios tienen que ser expertos en seguridad para proteger sus datos. Tienen que saber de antivirus, de cortafuegos. Trasladando estos datos a la nube, esos problemas desaparecen. Nos evitará además otras incomodidades, sea acabó de cargar con el portátil o con los pesados discos duros. Today, a quarter of the world's population. Bueno, efectivamente, digamos que de cierta forma, lo que nos muestra allí en la nube es un componente, digamos, seguro, pero estamos expuestos a un riesgo mucho más crítico que de pronto no hemos podido visualizar, y es el componente de comunicación. Es decir, yo tengo mi nube, digamos, en Google, pero resulta que, como decían allí, yo necesito tener un punto de acceso, y ese punto de acceso es un tercero con el cual yo me voy a conectar a Internet. Si yo hoy no tengo Internet y tengo nube, no tengo nada, porque no me puedo conectar a mi nube, ¿sí? Y si efectivamente tengo conexión, pero si mis datos no están accesibles en la nube, pues tampoco tengo nada. Entonces, son esos dos elementos que hoy se vuelven críticos y que de cierta forma empiezan a vulnerar nuestros sistemas. Yo no sé si vieron, creo que fue esta semana pasada, el problema que tuvo Google con respecto a unos servicios que quedaron inoperantes, como fue correo electrónico, como fue esta herramienta de Meet y otros componentes de Google. Es decir, yo no podía acceder a esa parte de búsquedas en Google. Con el solo hecho de que básicamente esos 3 o 4 tipos de servicios de Google quedaron por fuera, efectivamente eso genera un caos demasiado alto. Entonces, cuando esos elementos se empiezan a materializar y que efectivamente yo como empresa tengo que empezar a mirar cómo lo voy a solucionar, es ahí donde entonces las empresas hoy ya se comienzan a cuestionar un poco. Es decir, yo puedo tener entonces un plan muy bueno de 500 gigas con un tercero, pero ¿qué va a suceder el día que ese tercero tenga problemas con comunicación? ¿Cómo lo voy a soportar? Ah, bueno, pues entonces tengo que tener un plan B. Y ese plan B, pues digamos, no es tener otro plan de datos con otro operador, porque pues mi empresa efectivamente, si tengo un plan de datos donde estoy conectando todos mis equipos que valga alrededor de 5 o 10 millones de pesos, pues yo no me voy a poder gastar otros 5 o 10 millones de pesos con otro operador como respaldo. No, tendré que buscar un medio que igual no sea tan costoso, pero que sí me garantice que yo pueda salir a poder conectarme con mi servidor en la nube. Es por eso que, si ustedes recuerdan, cuando en muchas ocasiones tuvimos problemas con la parte de comunicaciones en los celulares, que mis llamadas se caían, el internet no me funcionaba, etcétera. Entonces, efectivamente, usted pues queda como, venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con todo el componente, por ejemplo, del transporte logístico, el transporte a puertos en los vehículos de carga pesada, a hoy, para poder hacerle seguimiento satelital, pues efectivamente yo tengo que tener o 3 o 4 operadores que efectivamente les coloque la SIM card para hacerle seguimiento y monitoreo dónde van, o hago un pago de un componente de seguimiento satelital. Recuerde que tenemos un grave problema aquí en Colombia, y es que Colombia no tiene satélites. Colombia lo que hace es arrendar unos satélites para poder monitorear y transmitir cierta información, y ese arrendamiento de los satélites es costoso. Entonces,
Eso obedece a que nuestra información cada vez tenga más problemas de comunicación. Por eso, este componente de ampliar las bandas a 2500 MHz para poder establecer un nivel mucho más accesible con respecto a esto, me da garantía a que pues, el nivel de comunicación empiece a ir mejorando. Pero cuando todavía sigo dependiendo de unos elementos de comunicación que no son míos, entonces, por ejemplo, cuando salimos al Internet por cable submarino en la costa, efectivamente esos componentes a nivel mundial, como no son nuestros, sino de otros operadores en los cuales arrendamos, pues efectivamente ahí tengo también otro componente en el cual tengo un riesgo. Entonces, puede ser de que a hoy, con todos los componentes de tecnología que tenemos, seguimos teniendo riesgos muy altos. Como veníamos mirando ahora con el componente de los celulares, como crecemos más en procesamiento, crecemos más en apps, más en comunicación y con imágenes mucho más mejoradas con respecto a calidad, eso obedece a que mi componente de tecnología, es decir, el celular, tenga que tener unas pilas, es decir, una energía que me garantice al menos siquiera 24 horas. Y efectivamente hoy tenemos de que si usted compra un celular nuevo, pues yéndole muy bien, si digamos usted tiene una pila que sea de 4000 miliamperios, digamos, que es una pila que le garantiza una durabilidad, puede ser de un día, si usted lo utiliza demasiado, es decir, si usted está navegando, correo, WhatsApp, Facebook, redes sociales, Twitter, etcétera, digamos que es un componente que básicamente es básicamente cada vez más delicado. Bueno, entonces por aquí nos pregunta Carlos Mario que qué tipo de información almacenaría en Colombia en dichos satélites. Recuerden que los satélites no almacenan información. Los satélites lo que me hacen es esa interconectividad para poder empezar a transmitir toda la información que yo tenga. Es decir, es un medio en el cual yo voy a poder salir al exterior de una forma con más calidad. Es decir, que si tuviésemos un satélite, digamos que tendríamos partes en nuestro país que son accesibles. A hoy tenemos problemas. Por ejemplo, usted va viajando en su vehículo y si va por carretera hay partes donde su señal se cae, vuelve y sale, vuelve y se cae, vuelve y sale, ¿sí? Si usted se va, por ejemplo, para partes mucho más alejadas, por ejemplo, Vaupés, Putumayo, Amazonía, Meta, hay unas partes donde las señales ni de humo llegan por allí. ¿Por qué? Porque necesitamos más interconectividad. Esa interconectividad, ¿cómo se ha logrado a hoy? Pues básicamente con las antenas repetidoras de señal. Y esas antenas repetidoras de señal están ubicadas en puntos estratégicos que le permiten, digamos, tomar todos esos componentes. Pero a hoy no las tenemos distribuidas. Entonces es por eso que en partes muy alejadas, como en Vaupés, Mitú, toda la parte de los llanos, básicamente es difícil la conectividad. Entonces el satélite lo que hace básicamente es poder establecer ese tipo de comunicación. Si ustedes han visto el GPS que traen los celulares y los GPS que traen algunos vehículos, dependiendo del tipo de marca que yo tenga dentro de mis celulares o dentro de mis equipos de mis vehículos, pues básicamente me obedecen a una calidad de la señal. Por ejemplo, si usted tiene unos Garmin, que digamos son los que han sido montados a la vanguardia en tecnología, los Garmin trabajan alrededor como con unos 15 satélites para el posicionamiento. Le dan un nivel de confiabilidad muy alto. Los que hoy tenemos en los celulares, esa parte de confiabilidad no es tan alta. Y efectivamente, cuando usted, digamos, utiliza Maps, Google Maps, en su celular, usted ve que ese posicionamiento no es tan exacto con ese componente. Además, porque hay una tecnología que sí utiliza hoy un posicionamiento mucho más exacto. ¿Cuáles?
Pero digamos que hay un componente de drones de alta calidad que sí dan una garantía del posicionamiento. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con la parte de guerra, que son todos los misiles que son disparados, digamos, con posicionamiento y con algunas mediciones de calor. Esos elementos sí deben de tener un nivel de confiabilidad mucho más alto para garantizar que efectivamente sí van a dar en el blanco como tal. Entonces, recuerdo que hace algún tiempo el Ministerio de las TIC había evaluado la posibilidad de comprar un satélite, pero eso valía alrededor como de 500 mil millones de pesos y el gobierno le dijo, no, ese cuento está muy costoso, no nos sirve, más bien no. ¿A hoy qué han hecho entonces, por ejemplo, para llevar el Internet gratis? Pues básicamente es casi subarrendar algún componente de comunicaciones y que eso me permita, de cierta forma, mirar algunos elementos que me lleven esa señal hasta allá. Pero hoy lo que adolece mucho es, por ejemplo, un Internet rural. Es decir, que donde usted vaya en muchas partes no llegue ese componente de Internet y de conectividad. Sí le llega, pero en los celulares. Pero es que hay algunas partes donde usted, por ejemplo, en su celular va en su red, no coge 4G, en su red coge H++, o puede ser que coja H, o puede ser que vaya en babosa, quieto, quedado, o sin señal E. Entonces, ese componente de nuestra geografía se vuelve complejo, además porque digamos que tenemos sitios muy remotos que nos han llevado a que pues, nuestra geografía sea compleja. ¿Qué sí nos llevaría hacia allá? Una comunicación satelital. Lo que pasa es que la comunicación satelital es muy costosa. El minuto de celular satelital es mucho más costoso al que realmente nosotros tenemos. Además, porque si han visto la gama de celulares de satelitales, pues no son tan bonitos, son muy monstruosos, muy gordos, con una antena que se dobla, o sea, traen antena y una cantidad de cosas que efectivamente eh, pues no son como tan bonitos como los que hoy se tienen con los teléfonos celulares que tenemos. Entonces, el componente de celulares también con respecto a pilas. Las baterías de los celulares, si usted vea hoy, ya todos vienen sellados, en su mayoría. Hay algunos que todavía traen una posibilidad de quitarle la pila, hay otros que no. Vienen sellados y efectivamente la pila viene casi pegada a un lado de la pantalla. Creería uno de que entre más miliamperios tenga la batería, pues más durabilidad les debe dar. Pero efectivamente, ahora adolecemos mucho de que un celular básicamente trabaja, colóquele usted todo el día y parte de la noche y ya a esa hora ya estaría casi como en batería baja. Tenemos un complique y es el día que lleguen los 3 días de oscuridad, pues no vamos a poder tener celular sin un día y no vamos a poder trabajar un poco más allá. Si nos devolvemos hacia atrás con Culebrita, ¿sí? El 1100 Pueblo era un celular que básicamente le duraba, digamos, 8 días la pila. Y efectivamente, esa pila da mucho más durabilidad. Lo que pasa es que en 1100 Pueblo no teníamos, digamos, WhatsApp, no teníamos Facebook, no teníamos una cantidad de cosas que es lo que básicamente se me empieza a consumir mucho mi batería. Además, porque en muchas ocasiones no le damos esa usabilidad al celular, puede ser por muy poca experticia, pero también obedecemos a que cuando le damos clic en cualquier lado, estaremos cayendo en unas cosas que realmente nos vamos a ver abocados a recibir una cantidad de elementos que nos van a deteriorar el celular. ¿Como cuáles? Entonces en las redes sociales, cuando usted le da clic donde no es, donde activa una cantidad de valores o de datos emergentes que se empiezan a reproducir, cada vez entonces empiezan a vulnerar todo el componente de performance o de la durabilidad de mi equipo. ¿Colombia no tiene los medios para la fabricación de un satélite? No. Digamos que básicamente requiere de un componente tecnológico un poco más avanzado, porque recuerde que lo que tenemos en nivel de satélites es que están
en una órbita muy alejada, la que le permite básicamente retomar muchos componentes de seguimientos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Creo que Google hizo un proyecto, y déjenme ver si de pronto consigo información esta semana al respecto de eso. Google tiene un proyecto de un internet para partes donde efectivamente la comunicación es muy pésima o muy mala. No sé si escucharon una noticia hace alrededor de ello como de 5 años, de que por allá por los lados del Tolima había caído como una vaina por allá en un sitio que era como una pelota redonda, no sé qué, y que pues la gente estaba asustada con respecto a eso, que qué era eso. Y efectivamente Google tiene un proyecto de esos que es llevar el internet donde no hay. Y ese internet lo lleva a través de como unos reproductores de señal que van elevados en la estratosfera, es decir, van por encima de donde viajan los aviones y son, digamos, sostenidos por unos globos. Esos globos, lógico, son de alta durabilidad, pero también esa alta durabilidad se la da el material que tiene, pero también obedece a que efectivamente esa durabilidad del material debe ser lo suficientemente buena para que no se vaya a caer un aparatico de estos y de pronto cause un daño o cause un accidente. Si usted ha visto, por ejemplo, los drones de juego o los drones más especializados tienen una característica especial, y es que ellos son capaces de volver a aterrizar cuando se les acaba la batería. Antes de que se les acabe la batería, ellos son capaces de regresar nuevamente hasta el punto de partida. Eso les da plena garantía de que no se le vaya ni a perder ni se le vaya a dañar porque se quedó sin batería en la mitad del viaje. Entonces, eso es lo que debería uno de cuando compra este tipo de tecnologías, pues que ese componente me dé esa tranquilidad de que, digamos, yo estoy volando mi dron, entonces me fui a volarlo por ahí en una montaña porque necesitaba ir a ver unos nacimientos de agua o necesitaba ir a ver un avistamiento de unas aves, y usted lo tenía por allá a 1500 metros de distancia y resulta que se le agotó la pila y se le cayó. No, él es capaz de devolverse nuevamente. A eso es lo que obedecen hoy todo este componente de tecnologías, que la idea es que esas tecnologías pues también se autoprotejan y permitan llevar mucho más ese componente a nuestras manos. Bueno, preguntas hasta acá fuera de las dos que nos han hecho por aquí. Profe, pues Señor. no es una pregunta, es más que todo como un aporte. Y es una noticia pues reciente. Un youtuber lanzó, bueno, una cámara, o sea, el procedimiento fue muy rudimentario, pero el muchacho envió una cámara, creo que fue con un globo, bueno, algo así, y obviamente esa cámara traspasó pues todas las capas atmosféricas y obviamente pudo grabar pues, en sí todo el planeta, ¿cierto? Pues fue como un logro inesperado pues como para el youtuber, y obviamente eso generó pues como ciertas reacciones positivas pues como a nivel Colombia. No sé si ustedes han visto esas noticias, pues es un caso muy interesante y obviamente eso da pues a entender que Colombia tiene ese ingenio, esa creatividad, ¿cierto? O más allá pues de las limitaciones tecnológicas. Entonces, pues este caso pues sería, lo quise exponer pues en estos momentos porque me pareció pues como apropiado. Entonces, les recomiendo que miren la noticia. El youtuber, bueno, se llama Faber Burgos. Él pues obviamente hace pues videos de misterio, de, de terror, y bueno, pues más que todo enfocado a esos temas, pero pues él decidió como hacer ese experimento, y fue un experimento pues que arrojó, como les mencioné, unos resultados pues impresionantes y que obviamente desafía las potencias pues
como Estados Unidos, Rusia, China, que en sí tienen tienen sus propias agencias espaciales. Entonces, pues es como importante contrastar eso. Muchas gracias, Carlos Mario. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O algún aporte? Bueno, hoy, si usted ve, cada vez más, la tecnología ha hecho de que, de cierta forma, la tengamos que ir adaptando dentro de todo nuestro componente, bien sea laboral o bien sea personal, porque esto pues de cierta forma nos involucra en todo este componente. Y hoy tenemos entonces, digamos, elementos que yo creería uno que todavía falta que lleguen un poco más, y esto el componente agrícola. Ese componente agrícola básicamente está haciendo de que pues necesite cada vez más elementos para poder abordar muchas cosas dentro de todo lo que se está manejando. Entonces, cosas como, por ejemplo, una medición, por ejemplo, de un pH automático, una medición de una humedad, etcétera. Todos esos elementos han obedecido a que, digamos, cada vez se llame como más este componente, a pesar de que, digamos, el componente agrícola a hoy ha estado manejado con una parte de avance demasiado significativo, que es todo el componente de lo que se llama hoy agricultura de precisión. Y esa agricultura de precisión ha obedecido unos avances que efectivamente han conllevado a poder tener elementos mucho más automatizados. En nuestro caso, por ejemplo, las mismas regulaciones internas del país han obligado a que las organizaciones vayan un poquito más allá y se tengan que tecnificar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cosechadoras mecánicas. Son máquinas iguales a una cosechadora de las que coge maíz, pero son cortadoras de caña. Es decir, son elementos mucho más, diría uno, automatizados, y son elementos que están cada vez más llevados a la realidad con respecto a la exigencia que hace cada vez más el sector gobierno. En el componente, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la parte de administración del componente ambiental, ¿sí? Como hoy entonces todas las partes de mitigación y de control ambiental pues obedecen a que muchos componentes de muchas empresas tengan que ajustarse a todo este elemento. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos calderas de última tecnología con elementos que nos garanticen que la contaminación es mínima. Y también como cogeneradores de energía para poder primero pues ayudar a todo el componente de contaminación con respecto a todos los elementos que básicamente tenemos allí. Entonces, todos esos elementos tecnológicos hacen de que de una u otra forma tengamos que ir abordándolos poco a poco y que nos tengamos que ir involucrando dentro de todo eso. Hace 10, 20 años no teníamos todos estos componentes tecnológicos que hoy tenemos, y efectivamente el mundo seguía, continuaba, pero digamos que ha hecho de que cada vez tengamos que volcarnos a un componente de tecnología por una u otra razón, porque no nos podemos quedar en este mismo componente, porque el mismo sector gobierno nos ha obligado a que tengamos que transformarnos tecnológicamente. Y eso lo hemos visto en cada uno de los componentes legales. Por ejemplo, a hoy, con todo el componente de facturación electrónica. No es porque yo como empresa quisiera meterme en el cuento de facturación electrónica. No. Es por un componente adicional de ley legal que me obligan a que yo tenga que irme a una facturación electrónica, porque va a estar más seguro, porque el componente va a ser más trazable, porque el componente va a ser más automatizado. O sea, hay una cantidad de cosas que efectivamente me están mitigando un riesgo, pero que también me obligan a que yo tenga que dar un salto un poquito más allá.
Entonces, en compañías grandes, por ejemplo, normas internacionales de información financiera, también fue un componente que se dio por ley y que se obligó. No es que yo quisiera, no, es porque realmente tengo que adoptar todo este tipo de componentes. Y efectivamente a eso es lo que hoy nos está llevando cada uno de los componentes legales, no solamente nacionales, sino internacionales, que nos involucran dentro de cada uno de estos elementos que hoy tenemos y que nos permiten, pues básicamente, ir un poco más allá. No habíamos nunca visto que íbamos a tener nube, o nube sí la teníamos, y es muy antigua. Inclusive los mismos correos electrónicos que tenemos, tanto de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, etcétera, que son correos muy antiguos. Yo tengo mi correo electrónico creo que desde antes del 2000 y efectivamente es un almacenamiento en la nube. ¿Qué es lo que yo deposito allá? Pues yo lo que tengo allá son archivos que puedo leer en cualquier momento desde que tenga conectividad. Entonces, son todos esos elementos que hoy en nube empresarial se han hecho mucho más visibles dentro de todo este componente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta allí. Vamos a mirar, por favor, y les voy a proyectar aquí el archivo para que miremos. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces los que están coloreaditos aquí de amarillito son los que yo veo que están allí. ¿Hay alguno que de pronto no esté coloreado de amarillo y que esté conectado allí? 1, 2. Yo, profe. ¿Cómo se llama tu nombre? Mónica. Mónica, ¿qué? R. Herrera. Ok. ¿Quién más? Listo. Los otros que no están coloreados es si son de acá, no son de acá, los conocen. Hay dos que estudian administración que he visto, Daniel Mejía y Profe, Daniel está trabajando hoy. Él no se Listo. pudo conectar. Listo. ¿Y quién más? Juan David. Ese Juan David no está con Profe, nosotros. Catalina también, Catalina. Sí, ¿quién más? Juan David. Listos. Entonces, Profe, pero Catalina no estaba conectada ahorita. Ella está conectada, está escribiendo por el. Sí, por ella los está mensajes. conectada. ¿y dónde Como que no está? tiene audio. Vamos a mirar aquí. Catalina. Ok. Catalina, sí está. Listo. Bueno, entonces, no sé si de pronto tienen alguna pregunta, algo adicional. Bueno, antes de que nos despidamos, vamos a mirar otro componente entonces que hay en la plataforma. En la plataforma entonces habíamos dicho que ya tenemos unos componentes aquí y que necesitamos que ustedes por favor nos colaboren con lo siguiente. Hay una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica necesito que todos la desarrollemos. Usted va a entrar aquí y va a encontrar una serie de preguntas con respecto al componente de lo que estamos viendo. Esta prueba diagnóstica lo que necesitamos es como validar todo el componente de conocimiento de cada uno de ustedes para poder entonces establecer cómo vamos a darle inicio a esto. De igual forma, está este componente que se llama taller práctico de Word. Aquí hay un taller de Windows y hay que subirlo para la siguiente semana. Este taller práctico de Microsoft Word y este archivo de Win más banda ancha lo que tiene es lo siguiente. Este taller práctico de Microsoft Word lo que nos va a permitir es poder mirar cómo estamos de conocimientos con respecto a ese procesador de texto.
y lo vamos a trabajar básicamente con ese archivo que se llama WiMAX banda ancha, que está allí y al cual hace referencia este texto. Quiere decir que todas estas actividades usted las va a desarrollar en este archivo que hay allí y que está adjunto allí en la plataforma. Este elemento tiene alrededor de 23 actividades, la primera parte. Hay una parte que no vamos a desarrollar aquí que se llama guardar la número 20, que es guardar el documento como una página web. Este no lo vamos a desarrollar. El resto de todas las actividades, la idea es que usted vaya mirando poco a poco todas estas actividades. Venga, sí, esta no, muy complicado, no, esto no entiendo, no sé, etcétera. Porque sé que muchos han trabajado con un procesador de texto, ¿sí? Y los que no han trabajado, esto nos va a permitir al menos tener un poco de conocimiento adicional. En la segunda página hay un componente que habla sobre la parte de tablas y sobre la parte de hipervínculos. Entonces, ¿cuál es la idea con básicamente esta actividad que corresponde al taller práctico de Word y que lo vamos a desarrollar aquí? Lo que vamos a ir viendo es, venga, ¿qué es lo que tenemos con respecto a eso? Si conozco, no conozco, quiere decir que entonces usted lo que va a hacer es, va a ir mirando efectivamente dentro de lo que usted ha podido manejar dentro de Word, esto sí lo conozco, esto sí lo hice, no lo entiendo, esto efectivamente no, el hombre está muy perdido, esto nada, no sé qué es este cuento. Entonces, eso lo necesitamos desarrollar, ir desarrollando, para que usted vaya como mirando a ver qué elementos son los que efectivamente vamos a poder tener que profundizar un poco más. Efectivamente vamos a desarrollar todas las actividades, pero sí quiero que al menos usted vaya abordando ese componente. Hay una página web que se llama aulaclick.es y en Aulaclick usted va a poder tener acceso a mucha información que hay aquí de últimas herramientas que básicamente tienen estos componentes. Usted aquí va a poder tener Access 2016, Excel 2016, Outlook, Flash, Windows 7, Windows 10, CorelDRAW, fotografía Photoshop, Internet, Dreamweaver, FrontPage, Lightroom, Word 2016, OpenOffice, Excel 2013, etcétera. Aquí usted va entonces a poder consultar algunos componentes de lo que está allí dentro de la consulta que estábamos haciendo. Entonces aquí está cómo se utiliza este curso, mi primer documento de Word, qué es la edición básica, cómo abrir y guardar, ortografía y gramática, formato, etcétera. Hasta llegar al último componente que es ampliación en Word, etcétera. Entonces, este componente que hay aquí nos va a servir como base para poder trabajar ese taller que tenemos básicamente allí dentro de la plataforma. ¿Claro está aquí? ¿O hay alguna pregunta? Profe, si lo entendí bien, sobre los trabajos en la plataforma, el del taller de Windows, bueno, hay que subirlo ahí donde dice subir taller. Y ese taller práctico, que es lo que nos está explicando, eso es para irlo desarrollando durante el curso, para dentro de 8 días también. No, la idea es que al menos empiecen a abordarlo, ¿sí? Cuando hablo abordarlo, es que al menos empiecen a ir mirando qué elementos sí tienen, qué conocen, cuáles no conocen, los consulté en Aulaclick, efectivamente esto no lo entendí, esto es muy complicado, etcétera. Este archivo de práctico de Microsoft Word, mire que no tiene ningún subir. Este archivo es el que al final no, en la evaluación que dijimos aquí que íbamos a realizar el 31 de octubre, que es la primera en la semana 5, básicamente con otra cantidad de actividades que le vamos a ir complementando a ver si hay que subirlas, lo vamos a desarrollar. Pero efectivamente al 31 de octubre este taller debe estar ya casi completamente solucionado, más digamos, los ajustes que le vamos a ir haciendo y las explicaciones que le vamos a ir haciendo a esto. ¿Es claro hasta allí? Listo, señor, gracias. Bueno,
Recuerden entonces, por favor, necesito que esta prueba diagnóstica sí la realicen ahora si es posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Profe, ¿esa prueba diagnóstica tiene, cuando se abra, tiene algún tiempo? Ya le voy a decir. Sí, está hasta las 20. Ya le voy a ampliar este tiempo para que por favor la desarrollemos hoy. Vamos a colocarle, no sé, hasta medianoche. Son 12 preguntas que hay que contestar. Ok, profe. Listo. Otra preguntita. Señor. ¿Dudas, inquietudes? ¿Le podemos escribir a usted al WhatsApp o simplemente Claro que sí. me estrello contra el mundo? No, jamás. Jamás, no, hágale. No hay ningún problema. Recuerden, la comunicación va a estar entonces correo electrónico o WhatsApp, que digamos es el componente que nos permite conectarnos más rápido. Escríbame al WhatsApp. Si me estoy a veces demorando, profe, ¿qué hubo? ¿Me olvidó? ¿Qué, hermano? Es que aquí estoy colgado con esto y no he podido arrancar a hacer una carrera porque usted todavía no me ha respondido. O sea, háganle. No hay problema. Profe, entonces, el taller de Windows queda para el viernes hasta las 12 de la noche. Sí, señor. Yo ahorita modifico la hora y lo amplío hasta allí. Y es básicamente responder pues las preguntas que hay ahí. Ah, sí, claro, ya depende pues como la genialidad que usted le quiera adicionar a algún componente. Pues hay algunos que son muy sencillos. ¿Qué es Windows? Ah, es un sistema operativo. Pues ya si alguien le quiere adicionar, venga, es un sistema operativo, multitarea que nos permite, pues me imagino que quedará más completo. Entonces con normas APA también. Pues lo, Sí, lo señor. más básico de las normas APA, que es la portada y la bibliografía. Sí, señor. Ok, muchas gracias. O sea que todas esas preguntas, profe, que hago, las puedo consultar por otro lado también. Sí, claro. O sea, como buscar ¿cómo se dice? Buscar como una fuente donde yo la pueda desarrollar y de pronto ya tenerla un poco más clara y ya de pronto dar la información. Sí, la idea es que no sea pues un copy-paste como tan plano, ¿no? Sí, la idea es que lo busquemos en diferentes partes de Internet y que esto nos garantice al menos esta parte de lo que hoy tenemos. Ah, listo, profe, porque le cuento que me Oh, tocó. hágale, mijo, que iba aprendiendo, hágale. Ah, no, sí, Profe, una y más pregunta. en esta carrera que escogí, toca que estar. Sí. Cuéntame, Gustavo. Profe, lo que pasa es que yo en ese momento necesito salida. Y pues para Sí. donde voy no hay internet. Ah, es que en Yo esa puedo hacer discoteca es muy dura, mijo. ¿Cómo? En esa discoteca es muy duro. Entonces, No es algo muy formal. ajá. Pero entonces no hay internet, entonces ¿qué hago? Bueno, Lo puedo vamos hacer a mañana. ¿Qué? listo. Voy a dejarlo entonces hasta mañana, pues. Eso, profe, muy bien, excelente. 5 para el profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Delegada. Se nos fue la delegada. Como dijo mi papá, los abandono. Listo. Bueno, no siendo más, entonces una feliz noche para todos. Estén pendientes del grupo de WhatsApp. Ojalá estén todos allí, por favor, porque por allí vamos a empezar a entregar información muy importante, sobre todo para el desarrollo de la siguiente tutoría del próximo sábado. Una feliz noche para todos y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias por todo. Gracias, profe, hasta luego.